correspondió presentar, que fue el perímetro de pantorrilla. Estas medidas esencialmente se usan para tener una referencia de la masa muscular que tiene el paciente. En este caso tenemos el paciente y deberían siempre estar sobre una superficie más alta para poder agacharnos y tener más o menos la medida a la altura de los ojos. Nunca se debe medir con nosotros estando de pie, ya que podemos tomar una medida falsa. Como segundo punto, pues nunca se debe tomar la medida desde la parte de enfrente, ya que si la tomamos desde aquí, podemos medir más abajo o podemos engañar la vista visualizando la parte más inferior como que fuera la medida máxima, cuando no es así. Y bueno, el instrumento que tenemos que utilizar es una cinta metálica que debe medir medio centímetro de espesor y por 2 metros de largo. En este caso yo estoy utilizando una cinta de costura, que es el recurso que tengo en este momento. Entonces nos agachamos del lado derecho del paciente, tomamos la cinta con la mano izquierda y la manipulamos con la mano derecha, con los números hacia afuera. Entonces la pasamos y el rollito de la cinta siempre debe estar o pasar por arriba. Esto nos va a dar un resultado más exacto a la hora de marcar los milímetros. En este caso, tenemos que subir y bajar la cinta hasta encontrar el punto máximo con la ayuda de los dedos. Entonces tenemos que mide 36 centímetros y medio. Una consideración que se debe tomar en esta medida es que obviamente no se pueden tomar en personas que están en silla de ruedas, ya que estas personas han tenido hipertrofia en sus músculos porque no utilizan estas partes de su cuerpo. Y como segundo punto, también es un indicativo de desnutrición en ancianos. Para medir el perímetro del brazo flexionado y tenso, el instrumento que utilizamos es la cinta métrica metálica e inextensible. Nos colocamos de lado a la persona y le pedimos que coloque el brazo a 90 grados. Se le pide que haga una mayor flexión y donde se ve la montañita se hace la medición. El resultado se da en centímetros. Para medir el perímetro de la muñeca, el instrumento que utilizamos es la cinta métrica metálica e inextensible. Nos colocamos de frente a la persona y le pedimos que estire el brazo. En la parte distal de los procesos estiloides, hacemos la medición del perímetro mínimo de muñeca. El resultado se da en centímetros. Conocemos como perímetro cefálico a la medida media del contorno de la cabeza. Esta medida es de suma importancia en recién nacidos, ya que indirectamente nos está diciendo el crecimiento del cerebro. Es tan importante como el peso y la talla del bebé. El cerebro de un recién nacido puede pesar unos 350 gramos, mientras que en la adultez este llega a pesar 1350 gramos. Se puede decir que el cráneo del ser humano puede crecer unos 20 centímetros en el periodo del desarrollo. Esta medida se hace con una cinta métrica.
se le coloca al paciente sobre las cejas y sobre las orejas, ubicando la parte más voluminosa del cráneo, ya que indirectamente nos está diciendo el crecimiento del cerebro. Es tan importante como el peso y la talla del bebé. A diferencia del resto del cuerpo, el crecimiento del cerebro se da en los primeros 2 a 3 años de vida. Por esto es de suma importancia que en las citas del recién nacido el pediatra realice las respectivas mediciones de su cráneo, ya que si este se encuentra más pequeño de las medidas normales con respecto a su sexo y a su tamaño, se puede tratar de una microcefalia y esto puede desencadenar ciertos problemas, o también nos está indicando que las conexiones cerebrales no se están dando adecuadamente, o si el cráneo se encuentra más grande. Esto se conoce como macrocefalia, que también nos puede indicar exceso de líquido cefalorraquídeo, o también puede ser tumores, aunque frecuentemente se conoce como puede ser una macrocefalia benigna del lácteo. Anteriormente, la medida del perímetro cefálico se realiza con una cinta métrica. La cinta se coloca sobre las cejas y pasando por arriba de las orejas en el área más prominente del cráneo. En este caso, la medida fue 57 y como mencionamos al principio, la medida normal de un adulto es de 56 a 58 centímetros. Para sacar el perímetro del brazo en un paciente, se debe tener en cuenta que el paciente debe mantener su brazo relajado. Luego se deben de sacar los puntos anatómicos, principalmente en el paciente. Para sacarle el punto o el perímetro del brazo se debe tomar en cuenta el punto principal, que sería el acromial. Luego se marca con la cinta en esta posición y se marca una X. Luego de haber marcado el punto acromial, se pasa al punto radical o radial. Luego se marca con una cruz el punto radical. Después de haber marcado estos dos puntos anatómicos, se debe pasar la cinta métrica del punto acromial al radical y tomar la medida. Luego que se toma la medida, se debe pasar por la mitad de la medida que se está tomando del brazo del paciente. En este caso sería 14. Se coloca un punto a la mitad de la medida del brazo. Luego se pasa la cinta por debajo del brazo del paciente, manteniendo o teniendo en cuenta que debe tener su brazo relajado y en esta posición. Luego se pasa la cinta por debajo del brazo del paciente y se coloca la cinta de esta manera, dando como punto a 26 centímetros. Luego de esto, el perímetro del antebrazo. Se debe tener en cuenta que el paciente debe mantener su brazo relajado en esta precisa posición. Luego, ya marcada en la parte de atrás del brazo del paciente, en el punto anatómico, el radical. Luego se pasa la cinta métrica por debajo del punto anatómico radical para tomar la medida del paciente. No existe un punto específico para sacar el perímetro del antebrazo.
ya que con este marca 22 centímetros, pero se debe bajar un poco la cinta métrica para ver si aumenta o disminuye. Luego, si disminuye la cantidad de centímetros en la medición del antebrazo, se debe subir un poco la cinta métrica para sacar el resultado, quedando en 22 centímetros.